iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular, y a confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando. Muy buen día tengan todos ustedes, amables oyentes. Este es su programa Palabras del Pastor, que se transmite todos los días de lunes a viernes por este horario en su emisora Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre. Les saluda Monseñor José Clavijo Méndez, obispo de Sincelejo. Una cordial bienvenida a todos los que en este momento nos siguen a través de la emisora Radio Piragua y a todos los que siguen fielmente las transmisiones, especialmente de nuestro programa Palabras del Pastor, tanto por las ondas radiales de esta emisora como por otros medios de comunicación de la diócesis de Sincelejo. A todos en sus casas un feliz día, lleno de bendiciones de Dios, lleno de sanas expectativas y sobre todo de muy fructíferas realizaciones y muchos frutos cosechados. Una bendición en sus hogares, a sus hijos y a todas las personas con quienes ustedes se relacionan en el día de hoy. En los días pasados, tocando este tema de la reconciliación en la Sagrada Escritura, por el camino hacia la reconciliación, hemos venido viendo el ejemplo, el modelo de reconciliación en personajes del Antiguo Testamento, especialmente en el ámbito familiar. Pero también vimos el último caso, el rey David, un gobernante que se abaja para reconocer su miseria y su pecado y poder así experimentar la reconciliación con Dios y con su pueblo para ejercer mejor el carisma del gobierno. Ahora, a partir de hoy, vamos a irnos a algunos pasajes y episodios del Nuevo Testamento. Por supuesto que esperamos que ya en el Nuevo Testamento se produce una revelación más plena del tema de la reconciliación, porque precisamente el Nuevo Testamento tiene como centro a nuestro Señor Jesucristo, que vino de parte de Dios, Dios mismo, que se encarnó, tomó nuestra condición humana y encarnó todo lo que en nosotros tiene que darse por naturaleza humana. Cuando el hombre se realiza plenamente en su naturaleza humana, especialmente en su dignidad humana, la reconciliación se abre camino y abre camino al hombre hacia la felicidad plena, hacia la felicidad total, no solo la que se puede disfrutar ya en este mundo, en estas circunstancias de la historia, sino la que experimentaremos en el reino de los cielos. Antes de abordar el tema, vamos a pedirle al Espíritu Santo que al abrir su palabra en el camino de la reconciliación o en camino hacia la reconciliación, podamos, como decía San Jerónimo, entender el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo y, sobre todo, ver patente el Antiguo Testamento en el Nuevo. Ciertamente que la revelación de Jesucristo nos va a traer una visión mucho más completa, mucho más rica y al mismo tiempo, pudiéramos decir, más divina y más humana de la reconciliación. Pidámosle pues al Espíritu Santo que nos abra esta nueva perspectiva que de todas maneras va en la lógica de la continuidad de la divina revelación. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos congregas todavía una vez más en tu presencia, nos reúnes en tu nombre. Señor, tú nos pones frente a tu palabra, la que inspiraste a tus profetas. Haz que nos acerquemos a esta palabra con reverencia, con atención, con humildad. Haz que no la despreciemos, sino que la acojamos en todo lo que nos dice. Sabemos que nuestro corazón está cerrado a menudo, incapaz de comprender la sencillez de tu palabra. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Haz, Señor, que no te resistamos, que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos, que nuestro corazón esté abierto y que nuestra mano no resista, que nuestro ojo no se cierre, nuestro oído no se vuelva hacia otra parte, sino que nos dediquemos totalmente a esta escucha. Te lo pedimos, Padre, en unión con María, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a partir del primer evangelio, el primer texto del Nuevo Testamento, así como hacíamos
en el Antiguo Testamento, con el primer libro del Antiguo Testamento en el que nos encontramos esas familias en las que basamos nuestra reflexión. Aquí nos vamos a encontrar a un personaje que hace todo un proceso de cambio y que nos permite encontrar en ese proceso de cambio lo que podemos llamar el proceso de la reconciliación. El Evangelio según San Mateo nos habla de un hombre llamado Mateo, que era recaudador de impuestos. El pecado de este recaudador era muy grave para él, porque era muy ofensivo para el pueblo, porque su oficio era recaudar de los judíos impuestos para llevarle a los romanos. Era una manera de ganarse la vida y a veces con bastantes generosas ganancias, porque los romanos permitían que los cobradores de impuestos pusieran el precio a lo que quisieran a los impuestos con tal de que le respondieran por los impuestos del Estado o de cada israelita al Estado romano. Para el judío común y corriente, hombres como estos eran considerados traidores. En el Evangelio hay otro que no solamente era recaudador, sino que era el dueño de una empresa de recaudación. Él era el gerente y tenía varios empleados recaudadores de impuestos. De modo que era su empresa y así generó grandes riquezas. De Mateo no se dice que fuera rico, pero sí que tenía una casa y que invitaba a un banquete, porque en el contexto de los otros evangelios, en este no, pero el banquete del que nos habla el Evangelio se da en la casa de Mateo según otros evangelios, otras versiones del mismo episodio. El texto es muy sencillo, el que vamos a leer, muy breve y no requiere mayor explicación. San Mateo lo narra de una manera muy directa, muy concreta, de modo que nos permite captar la situación y tratar de reproducirla con la imaginación sin ninguna complicación. Vamos a leer el texto y luego entonces nos detenemos un poco a considerar las enseñanzas que allí encontramos. El texto está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, los versículos del 9 al 13. Cuando se iba de allí, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado junto a la mesa de recaudación de impuestos. Le dijo: sígueme. Él se levantó y le siguió. Estando Jesús en casa, sentado a la mesa, muchos recaudadores y pecadores llegaron y se sentaron con él y sus discípulos. Al verlo, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con recaudadores y pecadores? Él lo escuchó y contestó: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Id a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. No vine a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. En el mundo bíblico, los pecadores son los que van por el camino que se opone a Dios, abandonan los mandamientos de Dios y siguen sus propios mandamientos y no los enseñados por Dios. En el Antiguo Testamento se describe el rechazo hacia los pecadores. No tienen cabida en la asamblea de los justos, tal como dice el Salmo que da apertura a todo el libro de los Salmos, el Salmo primero. El pecador, como el leproso, es excluido de la sociedad, al igual que aquellos que no pertenecen al pueblo de Dios. Vivan al abismo los malvados, los paganos que olvidan a Dios. El pecado es, pues, irreconciliable con el camino que conduce a Dios. La literatura sapiencial promueve esta actitud de rechazo y desprecio hacia los pecadores como estrategia para evitar que los seres humanos se desvíen del camino de Dios. Una fuerte censura social para quienes se apartan del camino de Dios. De esta manera los justos no se contaminan con la maldad de los pecadores y en este sentido eleva el salmista su oración: no me arrastres con los pecadores, ni con los malhechores, saludan con la paz al prójimo y con malicia en el corazón. Una actitud similar se encuentra en los libros proféticos que denuncian a los pecadores y les anuncian castigos. Por ejemplo, Isaías dice: vendrá la ruina para rebeldes y pecadores juntos, todos los que abandonan al Señor perecerán. El Antiguo Testamento destaca el castigo que reciben los pecadores, pero que no pretende su exterminio, sino su conversión. Ya en el profeta Ezequiel aparece muy fuerte esta idea. Dios no quiere que el pecador muera. Si yo digo al pecador: malvado, eres reo de muerte, y tú no hablas poniendo en guardia al malvado para que cambie de conducta,
El malvado morirá por su culpa, pero a ti, profeta, te pediré cuenta de su sangre. Ese mismo profeta describe que no siempre el destino del pecador es la muerte. Si el pecador se aparta de su maldad y observa el derecho y la justicia, vivirá por ello. Ezequiel 33:19. Esta esperanza para el pecador es la que llega a su plenitud con Jesús. Él es Salvador, porque no nos abandona al destino de la muerte, sino que nos ofrece la posibilidad de vida. En este episodio que leímos del Evangelio de Mateo, se ilustra el modo como Jesús salva. Pasando Jesús por allí, vio a un hombre sentado al banco de los impuestos, que se llamaba Mateo, y le dijo, sígueme. Entonces él se levantó y lo siguió. Antes de su encuentro con Jesús, Mateo es un pecador que se rodea de otros muchos pecadores, especialmente sus colegas, los que viven de recaudar impuestos como él, y que asistieron a la cena ofrecida en su casa después de este primer acercamiento de Jesús. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban a la mesa con Jesús. En el mundo bíblico enmarcado en la cultura semítica, la comensalidad es signo de amistad, por eso solo se sientan en la misma mesa las personas con las que hay un vínculo afectivo especial y con las que no hay ningún tipo de enemistad. Pues comer o beber con alguien es signo de comunión, de hospitalidad y de profunda intimidad, como nos lo recuerda el episodio de los 3 huéspedes de que nos habla el capítulo 18 del Génesis. Los 3 huéspedes que llegaron a donde Abraham, que resultaron ser 3 ángeles. Así pues, la imagen de Jesús comiendo en casa de Mateo desata la perplejidad por parte de fariseos que preguntan en tono acusador a los discípulos, ¿por qué su maestro come con recaudadores de impuestos y pecadores? Aunque tenga propósitos falaces, se trata de una pregunta legítima, pues si la comensalidad es símbolo de amistad, ¿cómo pueden estar en la misma mesa el Hijo de Dios y quienes se oponen a Dios con sus pecados? La respuesta hay que buscarla al comienzo del relato, en la descripción del primer encuentro entre Jesús y Mateo. El evangelista describe a un hombre sentado al banco de los impuestos. Identifica su nombre como Mateo, para que no haya lugar a confusiones acerca de su identidad. Pues bien, la descripción de aquel hombre permite suponer que no se trata de un pecador cualquiera, sino de alguien que ha cometido pecados contra el patrimonio de los demás. En efecto, los recaudadores de impuestos que estaban al servicio de los romanos eran catalogados por sus compatriotas como deshonestos, corruptos y traidores, además de que con frecuencia se apropiaban del dinero que no les correspondía o exageraban las ganancias para su propio bolsillo. Y esto a costillas del pueblo y muy especialmente de los pobres. Así se puede entrever en palabras de Zaqueo después de su conversión. Mira, Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si defraudé a alguien se lo devuelvo cuadruplicado. Pues bien, a ese hombre pecador y corrupto llamado Mateo, protagonista de la historia, Jesús lo ve y no lo deja abandonado a su suerte, sino que lo invita a dejar de estar lanzándose en busca de dinero fácil y corrupto para comenzar otro estilo de vida. Por eso le dice, sígueme. Mateo es un pecador que peca contra su pueblo, pues se ha hecho cómplice del imperio romano que oprime al pueblo y por tanto se encuentra en enemistad con Dios y con sus leyes. Sin embargo, su historia no termina allí, sino que con su llamado, Jesús le ofrece la oportunidad de reconciliarse con Dios y con su pueblo, con sus semejantes. Aquí el valor de la reconciliación en su múltiple orientación. Detrás de esta sencilla invitación, sígueme, cuánta riqueza en el llamado, que no es solo para Mateo, también para cada uno de los creyentes invitados a seguir al Señor, y lo podemos hacer gracias a que Él primero nos reconcilia para que podamos dar ese primer paso y seguir sus huellas. Nos mira con amor, nos reconcilia con esa mirada que penetra el corazón y luego se escucha una palabra, sígueme. El final de la historia deja ver que Mateo no opuso resistencia, sino que obedeció al llamado de Jesús y con su actitud lo reconoció como su maestro, pues reaccionó como un verdadero discípulo, se levantó y lo siguió. Esta descripción nos muestra 2 actitudes progresivas de parte de Mateo. Estaba sentado, encorvado sobre su mesa de dinero, se endereza, se levanta y empieza a caminar detrás de Jesús. Esto implica que abandona aquel lugar que era el lugar de su pecado. Fue abandonado para siempre. Mateo le da la espalda a su pecado y para siempre a su oficio de recaudador de impuestos. Solo después de haber dejado su enemistad con Dios,
emprendió un nuevo modo de proceder caracterizado por seguir a Jesús. Ya Mateo no está enemistado con Dios, sino reconciliado con Él. El hombre que sigue a Jesús ya no es pecador, puesto que ha abandonado el banco de los impuestos. Ya no sigue aquel camino de la corrupción, sino que sigue a Jesús por su camino. Volviendo a la objeción de los fariseos sobre la comida que comparten Jesús y Mateo, y todos los de la calaña de Mateo, se puede responder que Jesús, inspirado en la voluntad de Dios, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y que se salve, con acciones de acogida, hospitalidad y comunión, rompe la enemistad entre los pecadores y Dios rescata su condición humana, dándoles la posibilidad de vivir reconciliados con Dios. Jesús reconcilia a Mateo al llamarlo. No es tanto que Jesús lo saque de aquel lugar. En realidad Jesús solamente invita con una cierta convicción, con una cierta energía. Sígueme. Pero Mateo, como tantos otros, hubiera podido quedarse tranquilamente en su banco haciendo caso omiso de la llamada. Es preferible enriquecerse a costillas de aquellos que tienen que pagar el impuesto, así se sientan ahorcados porque el Imperio Romano exige aquellos impuestos. Hubiera podido quedarse con su negocio. Era próspero aquel negocio. Muchos recaudadores se enriquecían, como el caso de Zaqueo. El evangelista, al mostrarnos las actitudes de acogida hacia los demás pecadores, nos está diciendo que Jesús brinda a todos la posibilidad de la reconciliación, pero es que Jesús mismo con sus actitudes se convierte para ellos en fuente de reconciliación. Con la reconciliación de los pecadores, Jesús nos muestra que el pecado no tiene la última palabra, que el pecador no está condenado, que aunque haya pecados que parecen irreconciliables, los pecadores en Jesús reciben la oportunidad de dejar de pecar para seguirlo a Él con actitudes de justicia y de misericordia. El contraste con los fariseos y los publicanos que reclaman a Jesús es bastante grande. Estos son incapaces de acoger a un pecador. Estos son incapaces de misericordia. Por eso el Señor hace énfasis en lo que ellos tendrían necesidad de aprender para entender el significado de aquel gesto de Jesús. No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Id a aprender lo que significa misericordia. Y lo que significa la frase, misericordia quiero y no sacrificios. Los sacrificios se refieren al culto que se hace frecuentemente en el templo, en el que se sacrifican corderos y se ofrecen a Dios, se ofrece la grasa, se la quema para que el aroma de la carne y de la grasa quemadas a través del humo que se eleva hacia arriba, llegue hasta donde está Dios, Dios huela ese olor exquisito y en recompensa trate bien al pueblo que le ofrece sacrificios. Pero el sacrificio que Dios quiere es la misericordia. La misericordia es la que ha tenido Él con Mateo, con Zaqueo y con tantos otros que encontraremos a lo largo de los evangelios. El Santo Padre Francisco, comentando este texto, dice: Mateo, en cuanto sintió en su corazón aquella mirada, se levantó y le siguió. La mirada de Jesús nos levanta siempre, pero es la mirada unida a la voz. La mirada nos eleva, nos alza. Jesús, el santo, el que no tenía pecado, tendría todo el derecho de humillar al pecador, pero Él nunca nos hace sentir despreciables. Él nunca nos abaja, nunca nos humilla, sino que con una palabra tierna y sobre todo con gestos de ternura, como es sentarse a la mesa, hacerse amigo, comensal con los pecadores, gesto de acogida, gesto de igualdad. Es ese gesto el que te invita a levantarte, a ser como Jesús. Jesús intenta ser como nosotros, sin caer en nuestros juegos ni en nuestras trampas, pero no teme mezclarse con esa gente peligrosa, con esa gente sospechosa. Se junta con ellos para poderlos elevar. La mirada de Jesús siempre nos hace dignos, dice el Papa, nos da dignidad. Quienes han agredido gravemente a sus hermanos pueden también constituirse en expecadores y exagresores si están dispuestos a dejarse encontrar de Jesús, a escuchar su llamado, a sentirse mirados por Él con compasión y misericordia y a seguir el camino de la justicia y de la paz, de la reconciliación y del amor
al que Jesús llama a todos. El gesto de comunión que se da en la cena, donde está Jesús con sus discípulos y los pecadores, los recaudadores juntos, es el gesto de quien ya es reconciliado. Mateo ya ha sido reconciliado. El banquete se ofrece después y pudiéramos decir que es la fiesta de la reconciliación. Mateo está tan contento que da un banquete festivo para celebrar lo que le ha ocurrido. Pues si Mateo ofrece una cena, está ofreciendo su amistad, su relación fraterna con cada uno de los presentes, su invitación. Y los comensales dicen que es posible construir lazos rotos, que sí es posible la reconciliación. Mateo no tenía mérito propio alguno. Era un pecador, pero Jesús lo mira con misericordia y lo elige para un destino inconcebiblemente superior. Jesús lo llama, le propone un proyecto de vida que le tiene reservado. Y con eso, Jesús transforma la existencia de Mateo por completo. San Beda, comentando este pasaje, dice: lo vio más con la mirada interna de su amor que con los ojos corporales. Jesús vio al publicano y porque lo amó, lo eligió y le dijo: sígueme. Sígueme no quiere decir imítame. No es seguir únicamente con sus pasos. El seguimiento de Jesús se refiere sobre todo al modo de obrar de Jesús. Sígueme, en el sentido de discipulado, significa aprender a hacer las cosas como las hace el Maestro. Porque quien dice que permanece en Cristo debe vivir como vivió Él. Este es el primer ejemplo de reconciliación que encontramos en el Nuevo Testamento. Démonos cuenta de cómo Mateo recupera su dignidad. Es tal vez el paso más grande de la reconciliación. Mateo recupera su dignidad y comienza a seguir a Jesús lleno de alegría y gratitud. Lo que Jesús ha hecho con él no tiene nombre. Es realmente grandioso. Es indescriptible la experiencia que vivió Mateo en su interior. Encontrarse con un hermano judío que no lo trata mal, que no lo insulta, que no lo mira con desprecio, sino que lo hace sentir persona, al punto de Mateo poder romper con su pecado, romper con su profesión para ser otro totalmente distinto. Ahora es un seguidor de Jesús. Atrás quedó la profesión de recaudador. Atrás quedó la traición a su pueblo. Atrás quedó el deseo de enriquecerse. Ahora solo tiene a Jesús, su palabra y su vida. Pero verdaderamente ha encontrado el tesoro que estaba escondido y está feliz por ello. En un diálogo acerca de este texto y de este tema de la reconciliación, tal como comienza a planteárnoslo el Nuevo Testamento, podemos hacernos unas preguntas que nos ayuden a concretar mejor la comprensión de nuestro texto y la comprensión de la reconciliación en el Nuevo Testamento. ¿Cómo es mi trato con los demás? ¿Clasifico yo a las personas en categorías? Estos son buenos, estos son malos, estos son de cuidado, de estos no me fío. Y especialmente, mi trato con otras personas discrimina a aquellas que considero malas o pecadoras. ¿Las excluyo de mi relación? ¿Por qué? Una segunda pregunta o serie de preguntas. Fijémonos en la actitud de Jesús frente a esas categorías de personas. ¿Qué puedo hacer, preguntémonos finalmente, para parecerme a Jesús en esta relación? Aquí caben 3 actitudes de oración para comenzar ya a trabajar en nuestra vida. La primera, orar por las personas que vemos como pecadores públicos. Y no solamente orar por ellas, como quien ora por un desgraciado, sino comenzar a aceptar a esas personas como hizo Jesús con Mateo. No mirarlos por encima del hombro con desprecio, sino empezar a acercarnos por lo menos a ellos con esa cercanía que solo Jesús puede hacer y que yo como cristiano, invitado a seguir los pasos de Jesús, también puedo hacer. Y como nadie está libre de pecado, porque el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, también se nos invita a reconocernos como pecadores, al igual que Mateo. Y entonces, que el tema nos permita pedir para que podamos mirar a las personas con amor. No olvides que tu mirada y tu llamado, Señor Jesús, nos reconcilie y nos haga dignos de ti. Bien, este es el primer modelo de reconciliación. Es una reconciliación de tipo religioso, pero no de una religión separada de la vida, sino de una religión que es vivencial. Tan vivencial
que yo no puedo ser religioso auténticamente teniendo estas actitudes de superioridad, estos complejos de superioridad frente a los pecadores. Y por eso el paso es sentirnos iguales a Él, ni mejores ni peores, sino como ellos, igual que ellos, e igual que Mateo y seguramente tantos otros de aquel grupo, experimentar cómo Jesús nos devuelve la dignidad perdida. Vamos entonces a concluir este encuentro del día de hoy con nuestra oración, pidiéndole al Espíritu Santo que suscite en nosotros el amor a Jesús, que abra nuestros oídos para que escuchemos su llamado y que mueva nuestra voluntad para poderle decir al Señor: sí, Señor, te seguiré. Has hecho grandes cosas en mi vida, como hiciste en la vida de Mateo. Te seguiré porque estoy agradecido contigo y ya no podré olvidar jamás lo que has hecho por mí. Algo quiero hacer por ti. Quiero convertirme en evangelizador, en pregonero de la misericordia para que los hombres encuentren en ti esa mirada misericordiosa y la puedan encontrar también en todos los cristianos, en todos los miembros de la comunidad. Oremos. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado si no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Bien, mis hermanos, muchísimas gracias por también hoy estar con nosotros en este su programa Palabras del Pastor. Gracias y difundan entre sus amigos si la señal de Radio Piragua llega al lugar donde ustedes viven. Invite a sus amigos a escucharnos, a seguirnos, a seguir estos programas que están hechos con el deseo de que las personas más alejadas, hasta donde sí llegan las ondas radiales, estén en contacto con nosotros y puedan sentirse cercanos a la iglesia, cercanos a Jesús. Mis hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja, los acompañe y sobre todo tenga mucha misericordia de ustedes, les haga experimentar esa misericordia y los convierta en testigos y proclamadores de su misericordia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.